Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y hablaremos de la importancia del día de hoy, además de la tensión habitual de estos últimos días, pues también habla Joe Biden, también tenemos datos económicos y otros temas importantes. Así que empezamos. Bueno, vamos a ir ya directamente. Hoy hablaremos de Bitcoin, Matic, Avalanche, Mana y BNB. Pero antes, si estáis interesados en ver los trades en los que estoy esperando entrar, porque hemos tenido grandes movimientos impulsivos, ahora hablaremos de ello, pues los tenéis en mi Instagram, ¿de acuerdo? Abajo en el primer comentario fijado tenéis un link para acceder a mi Instagram y ahí en las stories los tenéis. Os vais a tener solo 24 horas porque Instagram os elimina. Os he puesto uno de ejemplo, pero todos los demás, es una lista de 6 o 7 creo, tienen el mismo formato porque el patrón es prácticamente idéntico, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Ahora hablaremos de todos estos análisis, pero primero yo creo que es importante pasar al tema de hoy, lo que nos viene hoy. A ver, sacamos este artículo rápido primero para ubicar un poco, luego vamos a calendario económico y luego a varias noticias, entre ellas una que se llama rebote del gato muerto, que ahora hablaremos un poco de ella para profundizar en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, temas importantes. Hoy habla Joe Biden, ¿vale? Hoy habla Joe Biden. Los expertos recomiendan mucha cautela a la hora de invertir estos días, 100%. 100%, es lo que os vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezó todo este conflicto, literalmente. Mucha cautela, mucho cuidado porque un día estamos aquí, otro día estamos aquí, o sea, es importante tener eso presente, ¿de acuerdo? Ni ya se nos escapa el mercado, ni cuando caía se nos hunde el mercado. Así que muy importante, no solo el conflicto ya es tenso, sino que cada día tenemos diferentes inputs, como por ejemplo Joe Biden, Lagarde, datos económicos, claro. Todo esto son diferentes inputs que tenemos a lo largo del día y que van a condicionar el precio directamente a corto plazo, además del gran input que tenemos de trasfondo, que es el conflicto, reuniones entre ellos, comentarios, ataques, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es, bueno, hoy habla Joe Biden, veremos a ver qué es lo que comenta, luego veremos la hora y demás. Habla también Lagarde. Lagarde no creo que vaya a ir directamente al tema del conflicto. Joe Biden es para lo que viene a hablar, pero Lagarde viene a hablar del Banco Central Europeo y demás. Lógicamente, por regla de 3 le afecta, ¿no? Pero no es un discurso centrado en el conflicto. A las 14 horas española está prevista la comparecencia de Lagarde, presidente del Banco Central Europeo. Estaremos atentos por si dice algo acerca de la invasión. Exacto, por si dice algo, ¿vale? El tema son las perspectivas económicas, no directamente la invasión, pero sí que es verdad que por regla de 3, como he dicho, pues, oye, le afecta de lleno, las cosas son como son, ¿de acuerdo? Entonces, las criptos al alza, ya lo sabemos, Asia y bolsa americana nos dan igual, y datos macro, que es lo que vamos a comentar ahora aquí en calendario económico. Bien, tenemos varias historias. Hoy, como veis, es un día bastante largo. Hemos tenido PMIs en Asia, lo cual es de madrugada. Aquí tenéis, bueno, en China más concretamente, no manufacturero, manufacturero, compuesto, etcétera, etcétera. Y también tenemos bastante a posteriori, después de la apertura europea y durante la apertura americana. Lo que ya hemos tenido, pues bueno, algún PMI de España, de Suiza, en fin, temas muy no secundarios, sino terciarios ya directamente. Lo que viene importante, vamos a hablar de lo que viene importante. De entrada, PIPS, que no significa PMI, sino PIPS, Producto Interior Bruto, en Canadá. Esto pues son ráfagas que van saliendo. Sale igual en Canadá, que salen 4 o 5. Aquí lo tenemos, un momento, a ver si puedo hacer zoom para que lo veáis mejor. Tenemos el PIB mensual de diciembre, PIB anual, PIB trimestral, PIB anualizado. Pues lo mismo que es de Canadá pasa en Estados Unidos. Los de Estados Unidos sale aquí USA y sale lo mismo. PIB, bueno, USA no, USD. Los 4 PIBs o 5 PIBs y ya está, van del tirón. Perdonad que le he clicado. ¿Vale? El tema es que, pues, a ver, puede afectar, pero no creo que sea un foco de conflicto o un foco de interés máximo. Lógicamente, si hay algún desajuste, va a afectar directamente al dólar canadiense. O sea, de una, en Forex se va a sufrir 100%. Y es el típico día que cuidado en Forex porque hay muchos pips, no es solo una interpretación, hay varias. Y claro, que una vaya bien, pero la otra vaya mal, puede no ser malo porque la segunda afecta menos que la primera. En fin, hay
hay muchas interpretaciones y crea mucha volatilidad esto, sobre todo en la primera hora en cuanto a Forex. Pero de ahí a que afecte a las criptomonedas, muy complicado. Luego tenemos PMI manufacturero del ISM. Esto es un estudio que se realiza en Estados Unidos. Y finalmente, el tema más importante es el discurso de Joe Biden, ¿de acuerdo? Si le no pone una hora exactamente, si le clicamos, o sea, la noticia anterior es GBP y luego, bueno, GBPs, ¿vale? Básicamente. Entonces, yo creo que si miramos las horas anteriores en las que habla Biden, veis que va... Bueno, lo hemos tenido desde las 12 de la noche hasta hora española, hasta las 4:45. Yo creo que será sobre las 9. Es aproximado que yo creo que será sobre las 9. Pero bueno, igualmente estaremos atentos y pues acto seguido de que se sepa lo que puede pasar o no puede pasar, habrá un vídeo 100%, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Entonces, vamos a ir ya directamente a tema noticia, tema de... primero vamos a empezar con el tema del gato muerto, no quiero alargarme demasiado. A ver, ¿qué es el tema del rebote del gato muerto? Se dice rebote del gato muerto, es una expresión que se comenta previo a un gran mercado bajista. El mercado cae, luego se levanta y muchos se piensan, vale, ya está, así un pullback, vamos para arriba de nuevo, y otros le otorgan una definición de rebote del gato muerto. ¿Por qué? Porque cae, se levanta, pero se levanta como muerto ya y sigue cayendo, ¿de acuerdo? Y esto se está haciendo una analogía respecto a lo que pasó ayer en las criptomonedas. A ver, vamos a ir con cuidado. Ya sabéis mi opinión, sabéis mis análisis, pero de ahí a llamarlo rebote del gato muerto es muy agresivo, en mi opinión, porque al final rebote del gato muerto significa un claro mercado bajista. Y hay que separar un poco entre una tendencia bajista, semanal, diaria, etcétera, etcétera, a un mercado bajista ¿vale? De lleno. Entonces, el sentimiento alcista, AAII, estos son encuestas de sentimiento de inversores. Perdonad que justo me ha saltado una notificación. El sentimiento alcista, como iba diciendo, espera que los precios suban los próximos 6 meses. En cambio, el sentimiento bajista, pues todo lo contrario, ¿no? El tema es que aquí comentan un par de puntos muy básicos y muy poco efectivos, en mi opinión. En primer lugar, negociar después de haber invadido el país viene a ser una humillación. Se negocia antes, no cuando ya lo has logrado. A ver, yo creo que eso no es así, porque realmente tú cuando vas a negociar tienes que tener una ventaja, y si tienes un país en proceso de invasión tienes esa ventaja. Si estás en tu casa quieto no tienes ninguna ventaja, ¿no? Eso de entrada. Luego, Putin no está precisamente en disposición de que se le tenga que creer nada, esto es cierto. Estuvo todo el tiempo diciendo que no iba a invadir Ucrania y al final sí que ha pasado, o sea, eso es 100% verdad. Lo que vienen a decir es que en función de estos dos temas, de estos dos puntos, puede derivarse más caídas, y más caídas pueden derivar en un mercado bajista, por lo cual este movimiento de subida que hemos tenido recientemente es el rebote del gato muerto, ¿no? Claro, es verdad que estamos en ese punto donde el mercado se encuentra en esa encrucijada, ¿no? Si volvemos a tener grandes caídas, claro, ya no es solo la caída y la volatilidad, sino que es que vamos empalmando diferentes grandes caídas, porque venimos cayendo desde que Bitcoin, por ejemplo, llegó a los 65.000, 67.000, hemos tenido grandes caídas, primero correcciones, luego una corrección semanal, luego un cambio de tendencia en gráfico semanal, y claro, si vas empalmando diferentes caídas, esto pues es una tendencia bajista al uso, ¿no? Tenemos diferentes niveles de referencia, los 30.000, etcétera, etcétera, está bien. Pero, por ejemplo, el S&P ha caído 2 veces un 10% en el mes de febrero, después de la Segunda Guerra Mundial y en 2009, ¿vale? Claro, lo bueno es que después de esas grandes caídas tuvo un gran ciclo alcista. Ya estuvimos hablando de esto, de que podía haber una oportunidad en el S&P, no hace demasiado, te dejo el vídeo por aquí. Y además... se comenta que cuando caes un 10% es un pullback, pero cuando caes un 20% es un mercado bajista. Claro, esto no viene para las criptomonedas se mueven un 10 y un 20% en un día prácticamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros activos mucho más planos, como índices, sí que se otorga esa característica, y es la que se ha fijado, ¿de acuerdo? O sea, no hay otra. Entonces ya llevamos más de un 10%, y es verdad que podemos pasar de un lado a otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Ellos en este artículo lo que buscan es comentar distintos factores, diferentes elementos que pueden indicar que estas subidas recientes indican un pullback para seguir cayendo, y haciendo la analogía con lo del rebote del gato muerto, ¿de acuerdo? Yo soy muy crítico en este sentido, no veo que sea para tanto exactamente.
al menos en la situación actual, esto es especular mucho y claro, jugar con que el país nos invade no sé qué, que esto ya hemos dicho que no es así, y luego lo de Putin, esto es verdad, pero bueno, ya lo sabíamos antes, no hemos tenido que esperar a que dijera que no invade Ucrania y que al final invadiera, como para saber que esto se juega así, punto, ¿de acuerdo? Entonces, el tema sería un poco este. Vamos a comentar dos noticias muy rápidas. eBay agregará pronto opciones de pago con criptomonedas, dice su CEO. Esto es una bastante buena noticia. Ya sabemos que pues poco a poco se van implementando este tipo de opciones en métodos de pago tradicionales o en empresas tradicionales. Y pues bueno, en este caso eBay comenta que lo va a agregar pronto. Ya veremos qué significa pronto para ellos, pero la verdad que es una más que buena noticia en este sentido, ¿no? Vamos a la siguiente. Los exchanges de criptomonedas estudian la petición de Ucrania de congelar los bitcoins de los rusos, ¿de acuerdo? Esto es un tema que se está intentando... Bueno, se está intentando implementar, pero claro, es más utopía que realidad, en mi opinión, la verdad. Porque, bueno... No quiero alargarme demasiado en este sentido porque yo creo que ya hemos estado hablando demasiado, pero al final lo que veis por aquí, por ejemplo aquí Binance dice que no va a congelar, no vamos a congelar unilateralmente las cuentas de millones de usuarios inocentes. Las criptomonedas están destinadas a proporcionar una mayor libertad financiera a las personas de todo el mundo. Claro, ahí es donde un poco quería ir y se puede desarrollar mucho más. ¿Hay elementos a favor? Sí, pero claro, al final si las criptomonedas te buscan dar esa libertad, esa descentralización... Claro, ¿dónde está la línea en la que, oye, vale, ahora ya le puedes congelar el dinero, puedes manipulárselas o controlárselas a X personas que tendrán mayor o menor culpa, ¿no? Claro, es una línea muy delgada y no quiero abrir ese debate porque no es el punto, pero... Al final está el tema un poco por allí. Yo creo que tenemos que quedarnos con que el movimiento, el volumen en los exchanges de Ucrania ha subido un 200% en estos últimos días y eso pues destaca la fuerza y la potencia de las criptomonedas en un conflicto así. No la otra vertiente más de cohibición, ¿vale? Que es lo que se intenta proponer en este sentido. Así que nada, vamos allá directamente con Bitcoin, no vamos a alargarnos demasiado. A ver, el día de ayer al final, pese a ser tremendamente bueno, pues bueno, al final no acabó en su máximo del día. Ya ves tú qué más da cuando lo que has hecho es subir un 14%, llegó a subir un 18% casi, se quedó en ese 14%, está más que bien y superamos con creces la línea de los 41.000, ¿vale? Es con lo que me quedo. Ayer en el vídeo comentábamos, lo ideal sería que el precio cerrase lo más arriba posible. Perfecto, ya lo hemos cerrado. Y luego, al día de hoy, que no sea una devolución de ese movimiento. Tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, yo estoy esperando pullbacks, por eso en mi Instagram tenéis la lista de seguimiento, es lo que estoy esperando. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido un gran movimiento alcista y claro, después de un movimiento alcista viene un pullback. Y además hay criptomonedas como por ejemplo Bitcoin, que ese pullback es interesante. ¿Por qué? Pues porque han roto no solo niveles intradiarios, sino también niveles diarios. La media móvil de 20, la de 50, la de la línea horizontal de 41.000, o sea, han roto muchos niveles. Entonces, hacer un pullback que será mucho más notorio en gráfico intradiario. ¿Por qué? Pues porque en un gráfico intradiario que veremos muchas velas alcistas y bastantes velas bajistas en forma de pullback. En cambio, en gráfico diario, ¿qué veremos? Pues dos velas alcistas o una vela alcista y dos velas bajistas. Claro, esto no se detecta tan claro como un pullback, pero al final el multi-time frame analysis nos puede servir para eso, para entender que estamos formando un pullback y que además del pullback, del price action que representa un pullback, que es impulso, pullback y continuación, porque es así el mercado, si el pullback ese lo haces hasta niveles tan importantes como media móvil de 50, de 20, el nivel de los 41.000, pues es doble fuerza, es doble importancia en ese pullback, así que tenemos que centrar y focalizar mucho en ese sentido, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando, este movimiento ya estuvimos hablando de él la semana pasada misma. ¿Por qué? Pues porque habíamos hablado de que este movimiento anterior, o sea, esto de aquí, sí, ya era un pullback y una continuación, pero era muy desproporcional. O sea, este gran movimiento bajista y este pequeño movimiento alcista en forma de pullback no era proporcional. Fijaros, solo contando velas ya os dais cuenta, ¿no? Entonces comentamos que podíamos tener perfectamente una vuelta a estos niveles para ver si se formaba un pullback en forma de A, B, C, o incluso si se formaba alguna especie de doble techo para dar esa continuación, o directamente esto era un impulso, un pullback y ya una continuación alcista. Recordad que podemos llegar hasta los 51.000, 53.000 y seguir en la misma tesitura, ¿vale? Por lo cual aún nos queda mucho recorrido. Todo esto que está pasando ya lo hemos estado comentando y valorando, por lo cual no es momento de sorprendernos. Entonces,
En este punto es un poco lo que estamos haciendo, como veis, intentamos dar ese movimiento bajista, el precio acumuló, desaceleró y ha arrancado hacia arriba. Pues ¿qué estamos haciendo? Ese doble techo. Lo que puede parecer un impulso pullback y continuación en gráfico semanal perfectamente es un patrón de A, B, C y que puede seguir cayendo. O sea, tenemos que valorar todas las opciones, ¿de acuerdo? Claro, si empezamos a ver diferentes impulsos y correcciones diarios, si empezamos a ver esa solución del conflicto, diferentes temas que pueden acomodar la situación, por ejemplo, los tipos de interés que van a salir el 16 de marzo, etcétera, etcétera, como veis, nos queda mucho recorrido por delante, pero claro, hay tantas cosas importantes que vienen que no vamos a poder descartar una posible continuación. ¿Vale? O sea, no estoy metiéndole hate a un mercado alcista, pero claro, hemos caído tanto que para que se recupere esto no sirve solo con subir un poquito. Tienen que crearse cosas, tienen que crearse sinergias, patrones, reversiones, y claro, un movimiento alcista, pues oye, después de haber caído todo lo que hemos caído, es un patrón de ABC correctivo para seguir cayendo, es una posibilidad, tenemos que valorarla, es un doble techo para seguir cayendo, es una posibilidad, tenemos que valorarla. Entonces vamos a empezar primero con el foco en este posible pullback intradiario que podemos estar viendo para ver si que igual ni se formara ya ese pullback, o sea, podemos ir del tirón para arriba si van saliendo buenas noticias, pero claro, después de este gran movimiento alcista, pues yo lo que estoy esperando es saber si se forman esos pullbacks para buscar una desaceleración, una entrada en ciertos niveles y como mínimo llevarme todo este movimiento de aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, en ese sentido Bitcoin ya estaría bastante comentado. Vamos a la siguiente, la cual es Matic. Matic, como veis, sigue aguantando la media móvil de 50 semanal, lo cual, pues bueno, en un punto podía parecer complicado, sobre todo después de todas las noticias de la semana pasada que estuvieron viniendo, pero bueno, la está aguantando bastante bien. O sea, hemos tenido, me recuerda mucho a esta fuerza alcista que está teniendo en este gráfico semanal, a este movimiento que teníamos aquí, esta diagonal, voy a dibujarla, si recordáis esta diagonal de aquí, la vamos a poner de otro color, esta diagonal de aquí donde intentó romperla varias veces, pero no podía, al final sí que la rompió, pero es un movimiento muy similar. Como veis, los mínimos son decrecientes, los máximos son decrecientes, o sea, Matic sigue débil, y cuando hemos roto tantos niveles y hemos hecho tantos máximos y mínimos decrecientes, o sea, una subida no sirve para ya dar a entender que está cambiando el mercado, porque el movimiento ha pasado a unos niveles muy superiores donde subidas diarias implican pullbacks semanales. Igual que subidas en gráfico de una hora, un 15% en gráfico de una hora, significa solo un pullback en gráfico diario, depende de lo que haya caído la temporalidad, ¿vale? Entonces, pues es lo mismo, pero hay que subir, hay que hacer ese ejercicio de subir la temporalidad, que sé que muchas veces cuesta por impaciencia, falta de experiencia y demás, ¿no? Entonces, el tema de Matic, pues es muy sencillo. Ya hemos tocado la media móvil de 20 diaria, lo cual está muy bien. Fijaros que seguimos muy separados de la media móvil de 50. Es un patrón bastante habitual en las altcoins. Bitcoin ha caído menos que las altcoins. Ya sabéis que cuando cae el mercado, Bitcoin cae menos porque es más seguro, es más estable, y la gente, pues además de pasar a USDTs, por ejemplo, o meter en staking, pues lo que hace es comprar Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque va a caer menos y traspasa de las altcoins a Bitcoin y posteriormente va de Bitcoin a las altcoins, básicamente para aprovechar una hipotética subida donde el mercado subirá mucho más en las altcoins que en Bitcoin. Entonces, Matic también sigue más alejado de esos niveles, bastante alejado de esta diagonal, pero en gráfico intradiario, como veis, estamos empezando a ver ese patrón de mínimos y máximos crecientes, ¿de acuerdo? Hemos visto ya un impulso, un pullback y una continuación, elevándonos por esta zona de 1,57, 1,58, y ahora pues hay que ver si somos capaces de separarnos un poco más para luego el posible pullback, o directamente desde estos puntos hacemos el pullback. Realmente no es una clara ruptura ni unos máximos crecientes clarísimos, como sí que lo tenemos en la mayoría de criptomonedas, en la mayoría de altcoins, por lo cual en ese sentido Matic destaca un poquito para mal, ¿de acuerdo? Tenemos que tener eso presente. Así que, bueno, en ese sentido seguimos igual, seguimos habiendo formalizado esa mínimo decreciente, pero también en una especie de doble suelo. Como veis, las sombras sí que son decrecientes, pero al final yo lo vería también, un mínimo decreciente es esto. Esto lo podríamos marcar como doble suelo y ya está. Al menos de un momento los mínimos eran bajistas, ahora están siendo planos, veremos si los siguientes son alcistas, ¿vale? Al final el mercado se mueve así, pero ya digo que para eso queda bastante camino.
Pasamos a Avalanche. Avalanche también, otra que se estuvo comportando mucho mejor en todo este tramo de aquí y sigue comportándose mejor. Fijaros lo separada que está Avalanche de la media móvil de 50 semanal, un 30% de diferencia de distancia, lo cual está muy bien y vuelve a intentar romper esta zona diagonal. Como veis, la última vez que la intentó romper, el precio falló y rápidamente se fue para abajo. Hoy la está intentando romper otra vez. Veremos si es capaz de el día de hoy cerrar por arriba. Si se forma el pullback que estamos hablando, pues hoy no va a ser la ruptura, a menos que, pues bueno, Avalanche se ha comportado mejor que las demás, es decir, dentro de un contexto neutro donde no haya noticias importantes, lo cual el día de hoy me cuesta pensar, pero bueno, dentro de ese contexto neutro el mercado puede estar cayendo o desajustándose y Avalanche rompiendo esta diagonal, porque ya se ha estado comportando mejor que todo el mercado en todo este punto, por lo cual no es, por ejemplo, Cardano, que necesita el mercado que suba y veremos si sube Cardano, ¿entendéis? Son temas distintos en este sentido con Avalanche. Igualmente, ¿qué es lo importante? En mi opinión no es tan determinante la diagonal, sino ver los máximos decrecientes. Tenemos uno aquí, otro aquí, otro aquí. El punto importante para mí son los 95. Sí que es verdad que la diagonal va a ser importante en el corto plazo, pero ¿para qué? Para ir a por el máximo creciente anterior, la zona de 95. Y entonces a partir de ahí ya cambiará la tesitura del mercado, porque pasaremos a hacer máximos y mínimos decrecientes a buscar máximos crecientes, ¿de acuerdo? Pero el primer paso, claro, en el más corto plazo es romper esta diagonal que te va a permitir atacar el máximo anterior y a partir de ahí pues ver si máximos crecientes, sí o no. Pasamos a por Mana. Como veis en gráfico diario sí que Mana pues puede tener un poco de lío, un poco de a ver qué está pasando, pero claro, si cogemos el gráfico semanal, ¿qué es lo que vemos? Al quitar ruido pues vemos un gran movimiento impulsivo y un gran pullback, que es lo que estamos formando. Claro, el pullback en este punto puede desarrollarse más o puede desarrollarse menos. Igualmente yo creo que la tesitura sigue siendo exactamente la misma, de rango, de movimiento en rango, como hemos comentado desde el día cero. Igualmente nos estamos manteniendo bien por encima de niveles relativamente importantes, 2,46, 2,47 es un nivel importante en Mana, tenemos este punto de aquí dibujado y como veis pues tuvo un día de un poco de crisis donde el precio parecía que caía, pero rápidamente se recuperó y se puso por encima, ¿vale? Aguantando los niveles y manteniendo esa zona de soporte fuerte. De todas formas, pese a marcar ese mínimo creciente, seguimos marcando máximos decrecientes. Claro, tú cuando en un análisis tienes diferentes temas, por ejemplo, como veis, en este punto de aquí, que lo hemos utilizado tanto de ejemplo en Mana, marcábamos máximos decrecientes. Luego rompemos esta diagonal, pero enseguida volvemos a acumular. Este máximo es superior a este, pero es inferior a este. Este mínimo es superior a este, pero es inferior a este. Claro, cuando tienes tantos semáforos verdes, rojos, naranjas, esto significa que no está claro el mercado. ¿Y por qué puede no estar claro el mercado? Porque está en un rango, ¿vale? Porque está en un rango. Entonces, yo creo que dentro de X meses, imaginaos que pues Mana hace lo que tanto hemos estado comentando y luego explota, diremos, claro, si es que esto era un rango clarísimo. Era un rango claro, está consolidando, está acumulando y luego continúa. Sí, claro. Entonces sí, lo difícil es verlo aquí. O lo difícil es verlo aquí, que es cuando lo comentamos nosotros. Entonces, ¿por qué podemos entender que es un rango? Pues precisamente por eso, porque, oye, el mínimo es creciente, pero es decreciente el máximo, pero hemos roto una diagonal, pero volvemos a irnos para abajo. Entonces, cuando tenemos tantas cosas, vamos a olvidarnos, estamos en un rango y no vamos a hacer compras por hacer, en este sentido. Vamos ya a por la última, la cual es BNB. BNB hoy subiendo un 4%, lo cual no está nada mal. Como veis en gráfico diario, rechazó esta zona de soporte, nivel de 330, comentamos que era el nivel crítico. El nivel que te enviaba BNB prácticamente a 215, imaginaos BNB 215, parece muy lejano. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Esto fue en ese punto donde se iniciaron los ataques, fue el día tan bajista que al final acabó positivo en muchas criptomonedas, en muchas acciones, etcétera, etcétera. Y como veis, pues vuelve a atacar nuevamente la zona de 430. Veremos si es capaz de dar continuación a este movimiento, porque sí que es verdad que ha subido un montón, bueno, igual que todas las criptomonedas, al final el patrón es muy similar, pero claro, ha subido un 30% en 5 días. Es bastante, un 6% diario prácticamente, ha llegado ya a niveles importantes y claro, el tema es que hay muchas, como por ejemplo Avalanche, que lo hemos visto, BNB, que lo estamos viendo, que han subido tanto
hasta niveles tan inesperados hace 2 días que se han puesto ya en niveles de resistencia. Entonces hacer ahora un pullback significa o se puede ver como rechazar esos niveles de resistencia, lo cual no interesa, ¿no? Entonces, bueno, BNB está un poco en esas. Aquí en gráfico intradiario lo vemos mucho más claro, el nivel de 422, zona de soporte resistencia bastante importante. Veis el mismo patrón que estuvimos comentando, impulso, pullback y continuación. Ya nos hemos plantado en este punto, pero claro, es que la sobrecompra en gráfico intradiario ya es enorme. Como veis, solo en un día y 8 horas es un 20%, o sea, es que es muchísimo, y esto pues puede indicar un pullback. Sería una posibilidad, cuidado, que salga Joe Biden y la líe en su discurso. No es un pullback, son noticias que afectan al mercado. Que el precio, pues, siguiendo un desarrollo normal del price action y demás, haga un movimiento bajista, es un pullback. Tenemos que diferenciar si está cayendo por noticias o está cayendo, pues bueno, pues porque hay liquidaciones, la gente ve como un nivel importante 422, zona de liquidación, zona de resistencia, tal, se quiere ir. No es lo mismo, ¿vale? Tenemos que diferenciarlo. Entonces, pues bueno, tenemos, aparte de 422, tenemos esta línea horizontal de 390 y pico, también intradiario, nivel muy importante también en el corto plazo. Como veis, BNB lo tenemos bastante bien ubicado en este sentido, así que tenemos muy buenas referencias, tanto en resistencia como en soporte, y bueno, pues ya sabéis, romper resistencias indica esa progresión alcista que te lleva en gráfico diario, y ese pullback que podemos esperar, pues a ver, de romper el nivel de 390, pues sí que voy a indicar un poco más de sangre en este sentido, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.